El océano Ártico es uno de los mares más duros del mundo, donde el hielo y la nieve se extienden infinitamente y las temperaturas a menudo caen por debajo del punto de congelación. Pero también es un terreno de pesca potencial con muchas especies marinas raras. El viaje de caza en este mar no es solo un desafío de fuerza física y habilidades, sino también un enfrentamiento directo con la naturaleza dura. Cuando el barco deja el puerto, la tripulación está completamente preparada, desde ropa térmica, comida, combustible hasta herramientas de pesca especializadas. En la cubierta, cables, redes, ganchos y escalpelos están todos ordenadamente arreglados porque una vez que entran en las aguas cubiertas de hielo, el error más pequeño puede llevar al desastre. En los primeros días del viaje, la tripulación tenía que superar hielo grueso. A veces, el barco colisionaba con grandes icebergs, haciendo que todo el barco se sacudiera violentamente. Los timoneles tenían que estar atentos, confiando en años de experiencia y cartas náuticas para encontrar un camino seguro. A medida que avanzaban más profundo en el mar, una niebla espesa cubría el horizonte. Vientos fríos silbaban a través de las grietas de las puertas, y capas de hielo se formaban en las paredes y la cubierta del barco, haciendo que el movimiento fuera extremadamente peligroso. Cuando se detectaban señales de focas o pequeñas ballenas, la tripulación se ponía rápidamente a trabajar. La gente salía primero en pequeños botes, cruzando el hielo a la deriva, llevando lanzas, redes o ganchos, mientras que los que se quedaban en el barco preparaban el cabrestante para subir los despojos. Cada lanzamiento de lanza, cada tirón de cuerda tenía que ser preciso y rápido, porque si eran descuidados, la presa desaparecería bajo el agua helada. Una vez capturado el animal, llevarlo al barco era un proceso arduo con cientos de kilos de carne siendo izados, y luego la tripulación se apresuraba a cortar la carne directamente en la cubierta. En el frío amargo, la sangre roja se extendía sobre el hielo blanco. El fuerte olor a pescado mezclado con el viento frío hacía que la atmósfera fuera aún más tensa. Los talladores tenían que usar grandes cuchillos, cada golpe decisivamente para separar la grasa y la carne. Luego clasificarlas en partes. La grasa se mantenía separada para cocinar en aceite. La carne se bloqueaba para preservar en almacenamiento en frío. La piel y los huesos se mantenían para procesar o vender a comerciantes. El trabajo se repetía durante muchos días. Toda la tripulación comía y dormía irregularmente, turnándose para montar guardia porque en este mar helado, osos polares o ventiscas podían atacar en cualquier momento. Después de muchas semanas de deriva, el barco cargado con despojos regresaba al continente. Todos estaban exhaustos, pero sus ojos brillaban con la alegría de la victoria. El viaje de caza en el mar Ártico no solo traía enormes beneficios económicos, sino que también afirmaba la voluntad de hierro y la fuerza duradera de los humanos frente a la naturaleza más dura del planeta. Los días de regreso del océano Ártico a menudo no eran menos difíciles que los días de ida. Como el barco ahora estaba cargado con mercancía, moviéndose lentamente a través del hielo marino grueso, la tripulación todavía tenía que turnarse para vigilar el curso, cautelosos con icebergs gigantes que podían bloquear repentinamente el camino. A veces una feroz tormenta de nieve atacaba. El viento aullaba, sacudiendo el mástil. El agua de mar helada salpicaba por todos sus cuerpos, y manos congeladas se aferraban a las cuerdas de anclaje para mantener el equilibrio. En la bodega, el olor a grasa y carne permeaba cada grano de madera. El frío se filtraba por todas partes, haciendo que el sueño de los marineros nunca fuera completo. La comida gradualmente se agotaba. Muchas comidas eran solo pan seco y carne salada, pero ellos perseveraban porque la perspectiva de llegar a un puerto seguro estaba ante sus ojos. A medida que el barco gradualmente se liberaba del hielo y entraba en aguas familiares, todos respiraban aliviados. Sus rostros quemados por el sol, agrietados por el viento, parecían iluminarse cuando veían la costa tenue en la niebla distante. En el puerto, familias y comerciantes esperaban, ansiosos por dar la bienvenida a la flota después de semanas de ausencia. Las mercancías se descargaban rápidamente. Cada barril de carne, cada barril de grasa y piel se transfería para procesar o comerciar. Los comerciantes las inspeccionaban cuidadosamente, daban precios y inmediatamente las distribuían a diferentes regiones. En cuanto a la tripulación, después de muchos días enfrentando peligro, ahora podían descansar verdaderamente. Se reunían alrededor del fuego, contándose unos a otros sobre los momentos que detenían el corazón en el mar, sobre el momento de enfrentar el hielo rompiéndose o la inmersión del animal cazado. Luego reían a carcajadas para disipar el frío que aún persistía en su carne y sangre.
El viaje dejaba cicatrices en sus cuerpos, recuerdos inolvidables en sus mentes, y al mismo tiempo nutría un fuerte orgullo en la profesión marítima. Aunque saben que cada viaje es una apuesta con la muerte, continúan navegando hacia el Ártico helado porque no es solo un trabajo para ganarse la vida, sino también una forma de vida estrechamente ligada al océano, donde los humanos y la naturaleza se enfrentan para siempre. Desafiar y fusionarse en la lucha interminable por la supervivencia con cada viaje que pasa. La experiencia se acumulaba. Los jóvenes marineros gradualmente maduraban, aprendían a leer señales en la superficie del mar, escuchaban el viento para predecir tormentas, observaban icebergs para encontrar un camino seguro. También aprendían a controlar su miedo cuando caía la noche. El cielo estaba negro como la brea. Los gritos de animales salvajes resonaban desde lejos, mezclados con el sonido aterrador de grietas en el hielo. En la cubierta, a veces levantaban la cabeza para mirar hacia el cielo ártico brillando con auroras. La franja mágica de púrpura y azul se extendía como seda gigante, haciendo que todos guardaran silencio temporalmente, olvidando la fatiga y el peligro. En ese momento sentían claramente la pequeñez de los humanos ante la vastedad de la naturaleza. Pero de eso se determinaban más a conquistar. Los cazadores experimentados a menudo transmitían habilidades valiosas a la generación más joven. Cómo afilar cuchillos para no desperdiciar energía al cortar carne. Cómo elegir una línea de pesca lo suficientemente fuerte al encontrarse con peces grandes. O cómo preservar la carne en la bodega para que no se eche a perder incluso después de muchas semanas. Todo esto crea un tesoro invaluable de conocimiento transmitido oralmente a través de generaciones, convirtiéndose en el legado de comunidades costeras que dependen del Ártico. Y luego, cuando llega la nueva temporada de caza, la trompeta suena desde el puerto, y los barcos parten uno tras otro llevando esperanza y determinación. Esposas, madres e hijos se paran en la costa agitando, observando a sus esposos, padres y hermanos entrar en el mar blanco de hielo, sintiéndose tanto orgullosos como preocupados, porque saben que el viaje próximo es una batalla implacable con vientos fríos, tormentas de nieve y peligros acechantes. Pero también es una oportunidad para traer vida, traer prosperidad a toda la comunidad. Como un ciclo interminable, la caza en el Ártico se ha convertido en una tradición a lo largo de muchas generaciones. Los viajes de caza en el Ártico se han convertido en un símbolo de la fuerza comunitaria, profundamente grabado en las mentes de cada persona en esta tierra fría. Los viajes no solo tienen significado económico, sino que también demuestran el espíritu de conquistar la naturaleza, la voluntad de sobrevivir y la resiliencia frente a la dureza del destino. Cada barco que sale al mar es una parte de la historia. Cada marinero que regresa lleva la marca del mar en su cuerpo, desde piel quemada por el viento frío hasta heridas profundas que nunca se desvanecen. En los pueblos pesqueros se celebran festivales después de viajes de caza exitosos. La gente enciende grandes fuegos en la plaza, cantan, bailan, comparten carne y aceite como prueba de logros colectivos. Ese festival no es solo una celebración, sino también un ritual para honrar el mar, agradeciendo a la naturaleza por dar vida. Los ancianos levantaban sus vasos de vino, contando a sus hijos y nietos sobre el viaje a través de la tormenta, los momentos de vida y muerte, mientras los niños escuchaban atentamente, sus ojos brillando como si pudieran prever su futuro en la cubierta de hielo. Sin embargo, detrás de ese orgullo siempre había una pérdida silenciosa. En el cementerio costero, cada lápida registraba los nombres de marineros que habían caído bajo el agua fría. Nunca teniendo la oportunidad de regresar, los familiares encendían velas junto a las tumbas, ojos mirando hacia el mar distante, susurrando silenciosamente las palabras que no habían dicho. Era el entrelazamiento de gloria y tragedia lo que hacía que el viaje de caza en el Ártico fuera una epopeya trágica donde los humanos eran tanto conquistadores como pequeños ante la naturaleza interminable. Y aunque el mundo ha cambiado, aunque barcos modernos han reemplazado los originales barcos de madera rústicos, ese espíritu permanece intacto, el espíritu de atreverse a ir a los lugares helados más duros para ganar vida, para afirmar que los humanos con coraje y voluntad pueden sobrevivir incluso en los límites extremos de la Tierra. Con el tiempo, los viajes de caza en el mar Ártico ya no son solo la historia de un pueblo pesquero o una pequeña comunidad, sino que se han convertido en una característica cultural, incluso la identidad de toda una tierra. En diarios antiguos guardados desde el siglo pasado, cada página amarillenta aún registra claramente los días difíciles, el día de una tormenta, el día de encontrarse con un banco de peces, el día de perder un compañero. Esas líneas garabateadas temblando en el frío son testigos históricos, recordando a las generaciones futuras el precio que sus antepasados tuvieron que pagar para ganarse la vida y sobrevivir.
En cada casa costera, herramientas de caza que han sido desgastadas a lo largo de los años aún cuelgan. Una lanza rota, un cuchillo oxidado, una cuerda que una vez levantó una tonelada de presa. Cada artefacto contiene una historia, un recuerdo asociado con antiguos viajes marítimos. Los jóvenes lo miran no solo como un objeto, sino como un recordatorio de la responsabilidad de preservar la tradición y el espíritu valiente de sus antepasados. A medida que la tecnología se desarrolla, barcos modernos, radares, localizadores y equipo de protección gradualmente reemplazan medios primitivos. Los viajes de caza se vuelven un poco más seguros, pero la dureza del Ártico permanece inalterada. El viento frío aún corta la piel. Las olas aún pueden tragar el barco en cualquier momento. El hielo aún se agrieta con resultados impredecibles. El progreso humano solo les ayuda a copear mejor, pero nunca reduce la enormidad aterradora de la naturaleza. Cada vez que un barco deja el puerto, el largo silbato resuena en la niebla, evocando ansiedad mezclada con esperanza como ha sido durante generaciones. Aquellos que se quedan atrás aún miran hacia el mar, silenciosamente, orando por la seguridad de la flota. Aquellos que parten aún se aferran a la creencia de que el mar les recompensará por su sudor y sangre. Y así el viaje de caza en el océano Ártico continuaba como un hilo invisible. Conectando el pasado con el presente, llevando la tradición al futuro, se convirtió en una prueba viva de la voluntad indomable del hombre ante la naturaleza, del vínculo estrecho entre la comunidad y el mar, del fuerte deseo de sobrevivir más allá de todas las dificultades. Y luego, con los años, los viajes de caza en el océano Ártico se retellaban gradualmente como epopeyas vívidas, donde las personas aparecían tanto pequeñas como orgullosas en medio del océano helado. Siempre que se mencionaban, las personas no solo hablaban sobre las bodegas de los barcos llenas de despojos, sino también sobre el espíritu de atreverse a enfrentar la muerte para encontrar vida. Hubo flotas que partieron y nunca regresaron, dejando solo trazas frágiles en la memoria de la comunidad. Pero fue ese sacrificio lo que enfatizaba aún más el significado de los viajes siguientes. Durante las noches de invierno interminables, cuando la nieve cubría el pueblo pesquero y el viento aullaba a través de las grietas de la puerta, los ancianos contaban a los niños historias sobre el viaje de caza, sobre las olas altas como montañas que amenazaban con hundir el barco, sobre el sonido aterrador de grietas en icebergs gigantes, o el momento en que la aurora se encendía para iluminar el mar dormido. Esas historias gradualmente se convertían en leyendas, tallando profundamente en el alma del oyente el orgullo y el temor por el mar. Pero el viaje de caza no es solo una prueba de fuerza o habilidad, sino también un viaje espiritual. Enseña a las personas a ser pacientes, a soportar dificultades, a poner los intereses colectivos por encima del ego personal, y sobre todo a valorar cada aliento dejado después de cada vez que superan la muerte. Porque solo un momento de debilidad, un momento de vacilación, todo el grupo puede perder todo. Así que cuando regresan, no solo traen carne, grasa y piel, sino también historias inolvidables, lecciones de por vida, recuerdos que enriquecen la memoria de la comunidad. El viaje de caza en el mar Ártico, después de todo, es una prueba inmortal de que los humanos, aunque pequeños, aún tienen suficiente coraje y determinación para sobrevivir en el lugar más duro de la Tierra, y dejar su marca como una epopeya trágica que dura por generaciones. Las historias sobre viajes de caza en el mar Ártico crecen con el tiempo, tejidas con recuerdos, dolor y orgullo de muchas generaciones. A veces ya no son simplemente registros factuales, sino que se han convertido en leyendas orales, donde los humanos y el mar se fusionan en una relación que es tanto dura como sagrada. Se dice que hubo noches de feroces tormentas de nieve. El barco estaba sumergido en la oscuridad, pero gracias a la brillante aurora arriba, la tripulación encontró su camino y escapó de la muerte. Hubo viajes cuando se acabó la comida. Tenían que compartir cada pedazo de pan seco, beber agua de hielo derretida de los icebergs, pero aún perseveraban para aferrarse al mar. Porque regresar con las manos vacías era más aterrador que enfrentar la muerte. Las personas también transmitían historias de presas gigantes tan poderosas que podían arrastrar una flota de pequeños botes por docenas de millas náuticas antes de agotarse.